Muy buenas noches, bienvenidos a Enfoque Crítico con su servidor Danilo Toro. Esta noche vamos a conversar sobre riesgos de accidentes en Panamá, con el Teniente Coronel Cirilo Castillo, director de la Dirección Nacional de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. En Panamá vivimos muy al descuido. En otros países, en otras sociedades, hay de manera permanente una atención a la prevención. Se hacen constantemente ejercicios para prevenir riesgos, para prevenir peligros, para prevenir desastres, para atender cuando ocurren. Pero nosotros vivimos creyendo que estamos protegidos bajo el manto divino o que estamos vacunados contra los grandes desastres, y no es así. La institución, reconocida en el país brevemente como los bomberos, oficialmente con el nombre de Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, ha estado durante muchísimo tiempo, incluso antes de que la República naciera, al pendiente de la atención de esos riesgos y peligros a lo que normalmente estamos expuestos, pero que nunca tenemos presente de manera normal. Teniente Coronel, bienvenido a Enfoque Crítico. Para mí es un honor tenerlo presente y queremos conversar sobre algo que los panameños no tenemos permanentemente en el pensamiento, ¿no? Estamos constantemente expuestos a una serie de peligros que nos ponen a riesgo terrible, a riesgo mortal, a riesgo de sufrir lesiones permanentes, a riesgo de las propiedades, los bienes que tenemos, y los descuidamos. Así es que quiero comenzar, Coronel Castillo, por algo que llama mucho la atención y que ha traído cierto grado de pesar. Todos los accidentes que han ocurrido en Panamá en torno al manejo del gas, el gas residencial, el gas que utilizan en los edificios de apartamentos, en algunos comercios, etc. Este año hubo uno en la avenida Ricardo J. Alfaro, una explosión que llamó mucho la atención, tuvo como saldo, hubo fallecidos allí, una persona que quedó viva, un menor de edad, sumamente afectado. Pero viendo las estadísticas, que ahora le pido al señor director que nos ponga en pantalla, en Panamá hay más de 700 casos al año de emergencias por razones de gas. O sea, ustedes tienen que atender hasta más de 2 veces al día alguna emergencia de gas. Ya están prácticamente acostumbrados a esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tenemos alguna epidemia de este problema? Buenas noches. A través del Benemérito Cuerpo de Bomberos tengo el placer de venir a este programa y le agradecemos mucho la oportunidad de poder hablar con la población, explicarle muchas de las cosas que estamos viendo en el Benemérito Cuerpo de Bomberos, específicamente en la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, por sus siglas DINASEPI. La sección que yo dirijo de seguridad, tengo el honor de dirigir, tiene más de 100 años. Y en efecto, en las estadísticas que pudieron ver en la pantalla, hay números de los que podemos quedar alarmados. El año pasado fueron más de 900. Más de 900. Más de 900, exacto. Y tiene que ver mucho, en mi opinión, con la morfología de las edificaciones y la poca preocupación o el descuido de la población con respecto a los temas de seguridad, de las cosas que parecen baladíes en la vida diaria y que pueden ser de mucha peligrosidad si no se le pone la atención necesaria. Debo decir, por ejemplo, de que en muchas ocasiones se dan, por ejemplo, las explosiones de gas, se dan porque ha habido un mal uso de la instalación. Incluso los incendios, la gran mayoría, si no por decir todos, tienen más que ver con una desatención, con un tema de desconocimiento de cómo hacer que esas cosas de uso diario en la cocina, en la lavandería, sean seguras para la familia. Los daños que se pueden hacer son irreconciliables con la vida de cualquier familia. Entonces, hemos en esta administración emprendido una jornada de educación que comenzó el año pasado, que se llama Bomberos en tu Comunidad, y ha tenido varios capítulos dependiendo de la época, de Navidad, carnavales, Semana Santa, en las épocas que la gente muchas veces deja la casa sola.
para que la gente, la población le ponga cada vez más atención a estos temas que son de vital importancia. Entonces, dígame. No, correcto, pero es que quedó más de 900 casos en una ciudad como la nuestra, es realmente demasiado. O sea, el problema educativo, el problema de tener cuidado con el manejo, con el uso que usted está mencionando, tendrá que verse ya con alguna especie de normativa que obliga a que la gente esté pendiente de la revisión de infraestructura o de uso, porque entiendo que las causas son distintas. Las normativas existen, lo que pasa es que necesitamos que la población le ponga atención y por eso hacemos énfasis en esa campaña de concientización para estos temas. Mire, y le voy a explicar algo que puede ser vital para el aumento, no solamente por el incremento poblacional en la República de Panamá, sino que las construcciones no se hacen como hace 40 años. ¿Y por qué le digo? En las casas, los apartamentos, muchas veces se dejaban bloques ornamentales que se ventilaban permanentemente o se usaban ventanas de celosías. Es correcto. Que son de estas persianas móviles. Cuando usted tiene un edificio de apartamento, está en un piso 10, 15, con una ventana de celosía, si usted la deja a medio abrir, puede llover y lo más probable es que el agua no se le meta. Pero de unos años para acá se utilizan las ventanas corredizas. Sí, estas dejaron de estar de moda. En toda parte del mundo. Eso no es una cosa solamente de Panamá. En el día usted tiene esas ventanas abiertas. En la noche normalmente usted va a descansar, la cierra. Al cerrarla, en una cocina con ventana corrediza queda un espacio hermético. Y si hay una fuga de gas, ese espacio va a servir como el habitáculo para que se den las condiciones para que suceda un hecho lamentable. En resumidas cuentas, coronel, estamos ante un fenómeno que si queremos combatirlo tiene que ser por la vía de la educación. Por la vía de la educación. La ciudadanía debe ponerle el mayor interés, los PH, las juntas directivas, a los temas de seguridad, porque son de gran peligrosidad. Obviamente, el año pasado fueron 6 o 7 explosiones, wow. La mayoría con saldos lamentables. De los 900 y pico, fueron 6 o 7 explosiones muy dramáticas y hubieron varios muertos en ese sentido. Bien, gracias por estos terribles datos, pero necesarios de ser conocidos. Vamos a regresar en un instante a seguir conversando sobre los riesgos a los que está expuesto la población panameña y a lo que tiene que aprender a detectar a tiempo. De vuelta en Enfoque Crítico, conversando con el teniente coronel Cirilo Castillo, director de la Dirección de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, con quien estamos conversando sobre los riesgos de accidentes en Panamá. Ya hemos conversado algo sobre esas terribles experiencias que son las explosiones por razón de mal manejo del gas o por algún problema con gases en residencias. Vamos a conversar sobre algo que pareciera estar ahorita mismo en epidemia, o en otra explosión de crisis, que son los incendios, coronel Castillo. En las últimas semanas, un incendio, luego otro incendio, luego otro incendio. Y es una de las experiencias más terribles por la que puede pasar un individuo, una familia, una comunidad. Un incendio realmente deja huellas imborrables en la vida de la gente. ¿Qué podemos decir para entender por qué este problema, sus causas y cómo bajar los hechos de esto por prevención? Mire, los temas de seguridad son sumamente importantes seguirlos en cualquier tipo de edificación. Temas que tienen que ver con la parte eléctrica, temas que tienen que ver con la parte de gas, temas que tienen que ver con materiales peligrosos que pueden estar en un local, son los detonantes para que se den estas desgracias. Nosotros en los últimos, los más sonados, hemos visto en absolutamente todos temas que tienen que ver con el manejo del local en la parte de seguridad, más que nada. No descartamos ninguna causa, están en investigación y el Ministerio Público ya tiene a su haber los informes que se han generado en DINASEPI.
Ahora, los meses de junio y julio hemos visto en los mismos barrios incendios. ¿Está pasando algo que podamos decir a la comunidad, oiga, pongan atención en esto? ¿Hay algo especial que esté ocurriendo? ¿Tiene que ver algo el hecho de que algunos de los casos han tenido que ver con infraestructuras viejas, descuidadas, ya que no cumplen ni siquiera con los criterios de ser útiles para estar habitadas? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿O si es mera casualidad? Yo no creo que sea mera casualidad. Generalmente los hechos puntuales tienen que ver con el alineamiento de varias causas y que dan a la postre la tormenta perfecta. El incremento de la velocidad, el incremento de la temperatura en estos últimos días ayuda de gran manera. Estos incendios, los más sonados, por ejemplo, tienen estructuras de concreto en su exterior y en la parte interna estructuras de madera muy vieja, que está muy seca y que se da con gran facilidad para que arda en un momento dado. Entonces, eso aunado a que no se le pone la atención, a que hay temas eléctricos que a veces son no solamente del local per se, sino del área, que hay temas de alta tensión, entonces dan a la postre este tipo de eventos. Un incendio, coronel, es una tragedia que impacta en la vida y que deja fallecidos en algunas ocasiones y en muchas ocasiones gente herida o lastimada en salud. ¿Qué es lo que realmente, para entender la dinámica del riesgo, qué es lo que realmente atenta contra la vida de las personas? ¿Es en fuego en sí mismo o cuando ya tenemos el fuego, ya todavía hubo factores antes del fuego que pusieron en riesgo la vida de la gente? Cuando se da el evento, mire, desde el humo hasta el calor, y bueno, el fuego per se obviamente va a hacer estragos en la salud, en la parte física de las personas. Pero hay muchas veces de que la gente muere más que nada por el humo. Es lo primero. Y después, entonces, si el incendio se propaga hacia el espacio donde está, entonces se da la combustión del cuerpo per se. Ahora, no es solamente la gente que está afectada por el incendio la que está en peligro. También ustedes, su personal, su recurso humano, que tiene que hacer el papel de rescatista, entra en riesgo. ¿Han tenido ustedes riesgo de unidades afectadas, impactadas? Siempre. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Siempre hay riesgo de las unidades que van a exponer su vida por salvar a otras personas y salvar a la propiedad. Hay, digamos, temas de seguridad que se van siguiendo, pero el bombero está permanentemente en un riesgo altísimo al poder entrar con todo el equipo de protección personal, con todo lo que tenga, porque a la hora de la hora, cuando sucede el evento, lo primero es salvar a las personas que están dentro. Y no se puede tirar agua porque sí, porque muchas veces el vapor del agua puede matar a las personas. Entonces, el bombero primero, bajo su propio riesgo, entra y trata de rescatar cuando hay información de que hay personas dentro y luego se da entonces la extinción. Primero rescatar, después... Primero rescatar, exacto. Y antes de todo esto, ¿cómo se coordina aquello de la energía eléctrica? Porque entiendo que también muchas veces tienen que trabajar a oscuras. ¿Por qué? Eso es automático. Una de las primeras cosas que hacen las brigadas que atienden es coordinar con la empresa eléctrica para que se corte la luz del sector. Esa es una cosa automática. ¿Ha habido gente a riesgo por el hecho de que haya fuego, agua y energía eléctrica? Han habido accidentes porque han habido confusiones. Yo conozco varios hermanos bomberos que en un momento dado han sufrido accidentes por electricidad porque no se dio el corte como debió darse. Oh. En fin, es una situación en la que entra en riesgo la ciudadanía, los propios rescatistas, terceros. Es complejo manejar esto. Sumamente complejo. En un techo, por ejemplo, en un momento dado puede estar alguien haciendo maniobras para extinguir el incendio y queda dentro del incendio y como un afectado más. ¿Algún mensaje de prevención para la comunidad sobre el hecho de que, dándose el hecho de que tenemos noticias recurrentes sobre incendios, ¿hay algo que usted cree que no se está procesando culturalmente para la prevención de incendios? La electricidad, el gas
y todos los materiales peligrosos que pueden estar dentro de un habitáculo o una vivienda son de gran cuidado. Es responsabilidad de la población ponerle toda la atención necesaria para que no seamos presas de ningún tipo de incendio ni de explosiones. Eso es sumamente importante y es una responsabilidad de cada ciudadano. Muy bien. Entonces le vamos al último corte. Cuando regresemos, vamos al cierre del programa con otro de los riesgos, de los problemas de afectaciones graves a la vida de las personas que suelen atender su oficina, su dirección, la Dirección Nacional de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Regresamos en un instante. De vuelta en Enfoque Crítico en este tercer segmento, conversando con el Teniente Coronel Cirilo Castillo sobre los riesgos de accidentes en Panamá. Solemos vivir tranquilamente sin pensar la gama de peligro que nos rodea. No lo tenemos presente, solemos tener ese descuido y en otras sociedades eso sí se tiene presente. Se tienen presente rutas de escape, salidas de edificios, hay edificios que tienen bien gráficamente expuesto por dónde hay que salir en caso de alguna desgracia. Todo esto, toda esta normativa en Panamá se inspecciona, la gente está consciente de que tiene que estar al tanto permanentemente de que las señales estén claras, la gente la conozca, o es algo que todavía no tenemos una cultura, sobre lo que no tenemos una cultura bien fundamentada. Mire, en los edificios de apartamentos, la parte de la señalización debe estar muy clara con material fotoluminescente para que la gente, cuando hay un evento, pueda salir con facilidad. La NFPA que utilizamos, que fue adoptada en el año 2006 y se comenzó a aplicar en el año 2010, marca serios temas que tienen que ver con la seguridad en los edificios de apartamentos. La distancia de las escaleras al punto más alejado del edificio, eso da como resultado cuántas escaleras van a ser, los temas de extintores, de rociadores, de tanques de agua con una reserva suficiente, de bombas para incendios. Está normado en Panamá y se está aplicando desde aquella época. Hay un tema que tiene que ver con protección pasiva, que también está incluida y cada vez nos estamos preparando más para poder hacer que el incendio se pueda confinar en un espacio y dejar que la gente tenga la oportunidad de salir con más facilidad. Ahora, coronel, ¿usted tiene cuántos años de experiencia en la institución? Bueno, le voy a decir que yo soy voluntario primero desde hace tal vez 33 años. Yo soy arquitecto de profesión y como arquitecto de profesión tengo que ver directamente con estos temas en mi ejercicio profesional. Ya. Desde hace 3 años estoy de una forma u otra trabajando directamente en el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Primero como asesor y luego como director de DINASEPI, en lo que mi experiencia y el pensum de arquitecto me ha servido en gran medida. O sea, en sus más de 3 décadas de experiencia, ¿cree usted, si conoció de algún caso de gente que por haber tenido algún grado de cultura o de conocimiento o de visión preventiva, se hubiera podido haber salvado su vida ante un evento de desastre o por lo menos haber reducido el daño que recibió si hubiera tenido un mínimo esa persona de formación preventiva, de saber qué hacer cuando ocurre una desgracia? Mire, por supuesto, en una experiencia personal le voy a contar lo siguiente. Fíjese, el último vehículo que yo compré, un día le mandé a poner hace unos años, nuevo el vehículo, a poner equipo de sonido. Y fui en un lugar de un paisano, amigo, que tenía un negocio de eso. Entonces, la persona me puso el equipo, todo bien, sonaba muy bonito. Cuando fui a la agencia a hacerle el mantenimiento, resulta que el cable de corriente lo habían pasado por el conducto de combustible. Oh. Entonces, si eso me pasó a mí, que ya tiene alguna experiencia como bombero voluntario, eso, porque yo estaba confiando en el lugar y la persona, eso le puede pasar a cualquiera. Eso es grave. Muchísimos de los incendios
que hemos leído en estos últimos 2 años, en los informes, tienen que ver con temas como ese, que la persona que está haciendo el trabajo es alguien que dice que sabe hacer el tema. Y a la postre no es así. Entonces necesitamos que nosotros hagamos trabajos eléctricos, de gas y de cualquier tema de seguridad con gente que esté capacitada, que tenga idoneidad en ese sentido. De nuevo, en su experiencia, ¿considera usted que los panameños somos confiados y no nos preocupamos por preguntar, bueno, ¿y dónde está la capacitación o la idoneidad de alguien que me está haciendo X o Y trabajo? Totalmente. ¿Somos confiados? Usted va a meter a alguien a su casa que le haga un trabajo eléctrico o un trabajo de plomería, de gas, usted pídale una certificación del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Esto no es que el vecino o el primo que dice... O que me que hizo un sabe trabajo hacer. a mí. No. El saldo puede ser de desgracia para la familia y yo creo que hay que ponerle cada vez más atención. Es decir, simplemente el hecho de exigir un poquito de evidencia pudiera reducir el riesgo de accidente. En gran medida. Mire, una de las explosiones famosas del año pasado tiene que ver con que estaban mudándose por partes y la persona que desconectó la secadora dejó la válvula abierta del gas y tampoco la taponeó. Cuando cerraron las ventanas en la noche, eso se acumuló el gas en ese espacio. Alguien se levantó porque sentía el olor a gas y lo primero que hizo fue encender la luz. Ese encender la luz, eso hace chispa. Y allí se causó la explosión. Oh, o sea, con un saldo negativo. fue una de sumatoria de descuidos. una sumatoria. Y la explosión fue grandísima. Eso fue en Tumbamuerto. Fue grandísima y afectó a varios edificios y a varios pisos. Sí, mire usted, comentó lo de su auto. Brevemente, para cerrar, antes de concluir, ustedes también asisten a emergencias automovilísticas. Aunque no es su dirección, es otra unidad del Cuerpo de Bomberos, a ustedes les toca asistir como institución a accidentes en los que tienen que separar fierros retorcidos con herramientas. Tenemos el grado de conciencia de que no solamente son las víctimas las que quedan muertas, sino aquellas que quedan vivas pero con afectaciones por largo tiempo o por toda la vida. Esa parte que a ustedes les toca resolver o atender de manera inmediata, ¿cómo ha estado? Mire, el equipo de extricación, lo que llaman las quijadas en la vida, han sido de gran ayuda para poder sacar a gente, a personas inertes inclusive, de autos con toda la estructura retorcida y dejan a gente atrapada, inclusive sacar los cuerpos. Eso, la verdad es que tenemos en Panamá las herramientas, pero preferiríamos, obviamente, que no se diesen ese tipo de... Nunca usarlas. Nunca usarlas. Eso es algo espantoso. Bien, muchísimas gracias, Teniente Coronel Cirilo Castillo, por conversar con Enfoque Crítico con nosotros sobre los riesgos de accidentes en Panamá, algo sobre lo cual tenemos la mala costumbre de vivir desconectados, no poner la atención suficiente. Este es Enfoque Crítico y espero volver a estar con ustedes el próximo domingo aquí por ECO TV.